Bueno, es el turno de Ariadna Sánchez, ¿vale? Que va a hablar aquí de dos temas que nos gustan mucho, las redes sociales y el sexo. Y nada, sin más, cuando quieras empezar, si quieres presentarte un poquito también. Hola, soy Ariadna. Yo qué sé, soy psicóloga general sanitaria recién graduada en pañales, como decía Denisa, y, y poco más. Y me gusta investigar en violencia de género y esto es pues básicamente mi TFM y cómo colar un TFM de investigación social en un máster sanitario. Así que vamos a ello. Hay diapos que voy a pasar rápido para que me centrarme en algunos aspectos que quiero recalcar, ¿vale? Lo digo por si veis que hay mensajes subliminales, no pasa nada. Los podemos parar y luego me preguntáis, ¿vale? Pero para más o menos que nos dé tiempo a hacer como un repaso, pues eso, me estoy enrollando más en esto que en... Pero bueno. Las partes son las partes de cualquier artículo científico, así que vamos al turrón. En los últimos años ha ido ganando cada vez más peso el modelo de consentimiento afirmativo, que parte de la premisa de que solo sí es sí. Para ilustrar los principios en los que se basa este modelo, Planned Parenthood creó el modelo Fries, patatas fritas, que plantea que para que un consentimiento sea válido tiene que ser libre, reversible, informado, entusiasta y específico. Este modelo ha sido muy criticado por ser poco realista, porque según las investigaciones, sobre todo en jóvenes universitarios, lo que encuentran es que esto nunca se da. En general, la gente no se preocupa de buscar este tipo de consentimiento. Una de las situaciones en las que no se cumplen ninguna de las premisas de este modelo es en la coerción sexual, que es el uso de estrategias que vulneran la libertad sexual de la otra persona, incitándola a participar en actos sexuales sin un consentimiento libre o una clara respuesta de negación. Hay diferentes teorías que tratan de dar sentido a este fenómeno. Yo para mi trabajo me quedé en las teorías socioculturales, que plantean la existencia de una cultura, que se llama cultura de la violación, que legitima y favorece estos comportamientos. Dentro de esta cultura tendrían especial importancia dos conceptos. Los mitos de la violación, que son ideas sobre las agresiones sexuales, las víctimas y las violaciones, que crean un clima hostil hacia las víctimas de violaciones. Y el script sexual tradicional, que son una serie de roles y expectativas sobre cómo deben comportarse hombres y mujeres en las interacciones sexuales. A los hombres se les da un rol mucho más activo y a las mujeres se les da un rol pasivo. Llegado al medio online, el sexting tiene muchísimas definiciones. Para este trabajo nos quedamos con creación y envío de imágenes, vídeos o mensajes de contenido sexual sobre uno mismo, así como la recepción de los mismos a través de tecnologías de la información y comunicación. Y respiro. Este nuevo contexto supone un reto al desaparecer todas las claves no verbales que muchos jóvenes utilizan para deducir que hay consentimiento sexual. Y en este sentido hay autores que hablan sobre que para realizar sexting se hace más hincapié en que tengo que buscar de forma activa el consentimiento de la otra persona. Sin embargo, esto choca con los relatos de muchas mujeres que dicen que han practicado sexting siendo presionadas por sus parejas. En este sentido, hay muy poca investigación al respecto. Vamos, podría hablar de muy pocos estudios, y ya de metodología cualitativa, menos. Por eso se ha visto en estos pocos estudios que hay una importante influencia de estos roles de género, de este script sexual tradicional. En el caso de los hombres, lo que se pide de ellos es que sean activos, que pidan imágenes. Y las mujeres tienen un rol difícil, porque por un lado tienen que equilibrar el complacer a quien me demanda imágenes, con por el otro lado evitar ser tildada de chica fácil si hago sexting. En todo este meollo, el objetivo de investigación es investigar de forma exploratoria actitudes y creencias hacia sexting bajo coerción. También trabajé en envío de imágenes de contenido sexual no solicitado, pero me voy a centrar más en sexting bajo coerción, ¿vale? En cuanto a objetivos específicos, ver cómo se categorizan las técnicas de coerción en sexting, qué creencias hay respecto al consentimiento y qué actitudes tienen los participantes hacia todos estos fenómenos. Esta parte la voy a pasar muy rápido, lo siento metodólogos. Género, 7 hombres y 7 mujeres, media edad 22,57, mayor parte de españoles. Como podéis ver, todos con estudios superiores. Orientación sexual, mayor parte heterosexuales, no estaban en relación de pareja. Orientación política es en la que ellos se posicionaban, siendo 1 extrema izquierda, 10 extrema derecha. Se posicionaban más o menos en 4,79. Frecuencia de sexting. Sexting activo es con qué frecuencia han enviado ellos fotos de sí mismos. Se ha cortado, pero nunca es un 42,9%, ¿vale? La mayoría de ellos no habían mandado fotos de sí mismos. En cambio, sexting pasivo es con qué frecuencia las han recibido, y la mayor parte de ellos sí que habían recibido esas imágenes. En cuanto al procedimiento, pues aprobación del comité de ética, busqué la muestra por redes sociales, contacté y entrevistas. Y aquí me paro. Esto es un ejemplo de una de las viñetas que poníamos. En esta situación, la imagen se manda por reciprocidad. Es decir, tú me mandas una imagen, yo me siento obligada a mandar otra de vuelta. Lo que se preguntaría a la persona tras mostrarle esta viñeta, esta es la versión reducida de la viñeta, era bastante más larga, se le pregunta qué cree que está ocurriendo en esta situación, si cree que ha habido presión por alguna de las partes, si cree que María ha enviado la foto de forma libre,
qué cree que opinaría la sociedad, para intentar superar una de las limitaciones de la investigación con viñetas, que es que la gente reaccione de una forma que no se ajuste a cómo reaccionaría en la vida real, se pregunta si conoce alguna historia similar o sabe de alguien que la haya vivido. Por otra parte, también se les pregunta qué opinaría la sociedad de esta situación y qué opinarían ellos si se cambiaran los roles, es decir, si María estuviera en el lugar de Jorge y Jorge en el de María. En cuanto a los resultados, hicieron necesario que creáramos un nuevo bloque. Entonces tenemos el bloque de factores individuales y contextuales, las estrategias de coerción, la clasificación de las creencias de consentimiento y las actitudes, ¿vale? Entonces vamos a empezar con este primer bloque. Según los entrevistados, el factor más importante fue el género. Habiendo un diferente uso de las estrategias de coerción entre géneros, percibían que eran los hombres los que tendían a presionar más. Pero también se habló que cuando las mujeres presionaban lo hacían de formas mucho más sutiles que los hombres. Por otra parte, también se planteó que se valoraba de forma diferente la coerción según si quien la ejercía era un hombre o era una mujer. Y las causas, según los entrevistados y las entrevistadas, de estas diferencias eran biológicas, que fue lo que menos mencionaron, pero sí que hubo entrevistados que dijeron que todo esto se debía a diferencias de testosterona. Luego también, sobre todo, se centraron en las sociales, con los roles de género, la desigualdad entre hombres y mujeres, que era bastante interesante, sobre todo en el hecho de la presión hacia los hombres. Porque hablaban que los hombres, muchas veces cuando eran presionados por mujeres, sentían vergüenza, porque al final, cuando hay desigualdad, estamos aquí, y yo, la forma de coercionar es una forma de ejercer mi poder sobre el que está abajo, pero cuando el que está abajo me presiona a mí arriba, lo que siento es vergüenza a la hora de contarlo. Y luego, por último, la percepción de acoso de las mujeres en su día a día, que esto era muy importante en el caso de las imágenes de contenido sexual no deseadas, ya que una cosa que se planteó, que no voy a desarrollar mucho, era que hombres y mujeres reaccionaban de forma diferente. Las mujeres se sentían acosadas cuando recibían este tipo de contenido, pero los hombres no sentían esa sensación de acoso ni de miedo. De hecho, muchas veces se sentían presionados a sentir que les agradaba lo que estaban recibiendo, aunque ellos no lo hubieran pedido. En cuanto al género, en el sexting bajo coerción los hombres son percibidos como los que suelen ejercer la coerción, lo cual sí que es coherente con los estudios de prevalencia. Pero tenemos que tener cuidado, porque los hombres sienten mucha más vergüenza a la hora de decir que han sido presionados. Por lo tanto, nunca podemos saber con qué frecuencia realmente se está dando esto. Por otra parte, en cuanto a la diferente valoración social e individual en función del género, en el caso de las mujeres se vieron dos bloques. Hubo gente que habló sobre que estaba mejor visto que fueran las mujeres las que presionaban. Y esto podría explicarse por una interpretación extrema de los roles de género, considerando a las mujeres unos seres de luz indefensos, incapaces de hacer daño a nadie. Por otro lado, también había mujeres que hablaban de venganza. Decían que cuando ellas presionaban a los hombres, lo que estaban haciendo era vengarse de la presión que ellas percibían que siempre habían sufrido. Por otra parte, también hubo entrevistadas que hablaron sobre que aquellas mujeres que presionan estaban mucho más criticadas. Y esto puede ser porque se salen del rol social tradicional que se les ha dado. Es decir, si yo presiono a mi pareja, estoy teniendo un rol mucho más activo y a mí socialmente se me ha dicho que yo tengo que consentir, decir que sí o no, pero no proponer. Otro factor es relación de pareja, en la que parecía que la coerción podría estar normalizada o ser un indicador de riesgo. Por otro lado, también se habló sobre que si la petición venía de mi pareja, yo tenía más dificultad para decir que no y a la vez mi pareja sabía elegir qué estrategias eran más efectivas para que yo cediera. La confianza como requisito básico y, al igual que pasa en pareja, podría ser un facilitador de la comunicación, es decir, podría estar más normalizado hablarlo, o por otro lado, igual que en pareja, podría pasar que alguien con quien tengo confianza sepa cómo presionarme a mí para que yo ceda. Por otra parte, la edad, mencionando que cuando eran adolescentes sentían mucha más presión para hacer todo este tipo de conductas. En cuanto a la relación de pareja y la confianza, podría estar pasando que la coerción sexual se estuviera viendo como una conducta más dentro de todo el repertorio de conductas sexuales que existen dentro de las relaciones heterosexuales. Y en cuanto a la discrepancia entre la confianza, si puede ser un facilitador de la comunicación, un factor de riesgo, esto podría explicarse por los dos tipos de compromiso que mantienen las relaciones. Compromiso positivo, cuando la relación se mantiene por sentimientos de amor, fidelidad, porque tenemos un proyecto en común, o compromiso negativo, cuando la relación se mantiene porque tengo miedo a las consecuencias de la ruptura. En este primer caso, la confianza facilitaría la comunicación, mientras que en este segundo caso, la confianza sería un factor de riesgo. En la edad chocan los resultados obtenidos con lo que reportan los adolescentes en España. Sin embargo, sí que es coherente con otros estudios que hablan sobre que el sexting bajo presión es más prevalente en la adolescencia. Aquí vamos con las estrategias de coerción que se obtuvieron, ¿vale? Los tres tipos de clasificación más según la carga emocional de la estrategia que se utiliza. Las positivas son aquellas que tratan de elicitar emociones positivas en la persona a la que se presiona. Las negativas son aquellas que tratan de elicitar en la persona a la que se presiona emociones negativas. Y las neutras son las que no tienen ningún tipo de carga emocional. Dentro de las positivas tenemos chantaje emocional,
que es aludir a mejoras a la relación, a fechas señaladas como aniversarios. Luego tenemos reforzar la conducta de ceder. Consiste en que una vez que tú has enviado la imagen sin querer, yo te premio por ello. Y mi idea con esto es que aumente en el futuro la frecuencia con la que tú vas a hacer esto. Por otro lado, tenemos las negativas. Expectativa de reciprocidad. Yo te envío una imagen para que tú te sientas obligada a mandarme otra de vuelta. Presión de la iniciativa. Si tú has propuesto que hagamos sexting, ahora se hace sexting. Y culpabilización. Si alguien dice que no, la hago sentir culpable con ello, de manera que para reparar esa ofensa me mande la imagen. Y la insistencia sería repetir y repetir y repetir la petición hasta que la otra persona por fin ceda. Estas estrategias son muy similares al entorno offline. Y en muchas ocasiones es muy difícil diferenciar si quien me presiona es la persona con la que hago sexting o me siento presionada por normas y principios sociales que están muy arraigados. Esto era especialmente difícil en dos de los tipos de presión. La presión de la iniciativa, que era lo de yo propongo hacer sexting y ahora hay que hacer sexting, y la expectativa de la reciprocidad. Y esto puede deberse a que ambas dos aluden a principios sociales que están muy integrados, como sería en la presión de la iniciativa la de coherencia. Tú has propuesto esta idea, ahora sé coherente y llévala a cabo. Y en la expectativa de la reciprocidad, el principio de reciprocidad. Si yo te doy un contenido comprometido mío, tú deberías darme este contenido a cambio. Creencias relativas al consentimiento, derecho a decir que no en cualquier momento, derecho a que si digo que no esté respetado, papel de la comunicación con entrevistadas que hablaban sobre que había claves no verbales para saber que alguien quería hacer sexting. Por ejemplo, hablaban del escalado. Yo hablo de sexo, la otra persona me responde, empezamos a mandarnos imágenes y vamos subiendo el tono, subiendo el tono, subiendo el tono, hasta que tenemos imágenes más eróticas. Importancia del ganas y el interés y la influencia de la coerción verbal. Con entrevistadas que hablaban sobre que bajo coerción todo consentimiento es libre y entrevistadas que hablaban que bajo coerción no había consentimiento libre. Pues parece que tuve unos entrevistados muy chulis y todos asumían el modelo de consentimiento afirmativo como el ideal. Sobre todo teniendo claro que el consentimiento siempre debía ser entusiasta. Eso fue lo que más se repetió en las entrevistas. Pero sí que hubo cierta confusión sobre cuándo un consentimiento se da de forma libre. Y esto puede deberse a la creencia falsa de que bajo coerción verbal es mucho más fácil negarse y a la vez la persona tiene mucho más libertad. Y esto favorece que las víctimas sean mucho más culpabilizadas cuando la sufren. Posibles explicaciones, que en sexting se haga más énfasis en la búsqueda activa de consentimiento, lo cual es poco probable porque las entrevistadas consideraban el sexting como una práctica sexual más. Y por otro lado, puede ser que los participantes estén especialmente concienciados con este tema. En cuanto a las actitudes, pues hubo dos bloques. La gente consideraba la coerción verbal como una dinámica habitual en las relaciones y otros que lo consideraban un hecho reprochable. Sobre todo plantearon que socialmente se veía como una dinámica habitual y que de hecho reprochable lo veían más ellas de forma individual. En cuanto a las víctimas, se valoró cómo reaccionó una de las víctimas a una situación de una imagen de contenido sexual no solicitada porque ella hablaba de su sujetador y cuando recibía una imagen sexual bloqueaba a la persona que se lo mandó. Es una historia un poco más larga, pero resumiendo, entonces muchos entrevistadas planteaban que quizás el bloqueo era excesivo. Por otro lado, también se culpabilizaba a la víctima porque ella había alegado cómo iba ya vestida. Entonces hablaba de que si ella no quería que ese envío se produjera, no tendría que haber dado pie al mismo. Y por último, se planteaba que muchas víctimas serían criticadas por haber enviado una imagen sin querer hacerlo. El sexting bajo coerción parece que, según las entrevistadas, está normalizado socialmente, pero los participantes sí que lo identifican y lo consideran negativo en su mayoría. En cuanto a las actitudes hacia las víctimas, en las ocasiones en las que se culpabilizan, podrían estar afectando muchas cosas. Por un lado, los mitos de la violación, con la idea de que si una mujer no está interesada en mantener relaciones sexuales, no debería hablar de sexo con un hombre. El principio de coherencia, si has hablado de sexo, ahora practica sexo. El script sexual tradicional, castigando más a todas aquellas mujeres que se salen de las normas de género. Es decir, si una mujer habla de sexo o tiene más iniciativa, te castigo por ello y si te pasa algo es tu culpa por haberte salido de las normas. Y por otro lado, también se mencionó que era especialmente doloroso cuando las que te culpaban y te criticaban eran otras mujeres, lo cual, según muchas entrevistadas, era bastante frecuente. Conclusiones. Habéis llegado hasta aquí, chicos. La importancia de este trabajo pone en relieve la importancia de metodologías como la cualitativa. Existen variables que influyen en la valoración de las situaciones propuestas. Las estrategias de coerción verbal parece que en entorno online y offline son similares. El modelo de consentimiento afirmativo parece ser considerado el deseable. En cuanto a actitudes, la coerción parece que para los entrevistados está mal vista, pero socialmente perciben que sí está bien vista. Y que las víctimas siguen siendo juzgadas y criticadas, sobre todo si realizan cualquier tipo de insinuación sexual. Esto tiene implicaciones prácticas.
En cuanto a los programas de prevención, que es importante abordar el script sexual tradicional, estas normas de género sobre qué deberíamos hacer las mujeres y qué deberían hacer los hombres en las interacciones sexuales. Por otra parte, también hay que seguir trabajando en el modelo de consentimiento afirmativo, sobre todo, cuándo un consentimiento es libre y cuándo no lo es. Por otra parte, no solamente hay que empezar a trabajar con jóvenes y con adolescentes, sino también hay que centrarse en el resto de la población, porque según los jóvenes y adolescentes, la verdadera criminalización no solo venía de sus iguales, sino de sus padres y de las personas que estaban de edades superiores. Y por otro lado, también no tiene sentido que abordemos la prevención si no abordamos qué actitudes tenemos hacia las víctimas, para que éstas no sean revictimizadas otra vez cuando cuentan sus relatos. Última diapo, ¿podéis? Básicamente, limitaciones, pues el muestreo incidental. Yo conseguí la muestra por redes sociales y siempre hay mucho sesgo en quién me responde y quién quiere estar una hora entera hablando conmigo de este tema. Luego, las viñetas, como habéis visto, muestran relaciones heterosexuales e identidades normativas. Sería interesantísimo ver esto en población LGTB+, porque además hay una práctica de sexting aún más extendida. Entonces, sería muy interesante ver qué dinámicas están afectando aquí. ¿Qué podemos ver para otros estudios? ¿Qué factores influyen en la realización y la valoración del sexting? ¿Cómo deducen los jóvenes que hay consentimiento? ¿Qué es este escalado del que hablan, de yo te mando una foto, tú me mandas otra? ¿Cómo funciona? ¿Cómo influyen los principios sociales de reciprocidad y coherencia? Si las estrategias de coerción verbal a través del móvil son las mismas que están ocurriendo fuera del móvil, porque parece que son similares y que de hecho las que yo os he mostrado son muy similares a las que encuentran en otros estudios en el medio offline. Así que parece que en el medio online la forma de agresión no cambia, simplemente cambia el medio y la forma de hacerlo. ¿Y qué actitudes tienen los jóvenes ante estos fenómenos? ¿Y qué variables pueden estar influyendo? Sobre todo esto es clave porque la gente tendrá que contar su testimonio y en qué medios está contándolo, qué apoyo está teniendo y están siendo revictimizadas otra vez. Entonces aquí viene el momento, se ha flipado con las referencias, no lo voy a poner mucho por si algo está mal citado y gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Ariadna. La verdad es que es un trabajo que se nota muy trabajado, tienes todos los hilos ahí cogidos. Planteaba en las limitaciones, pues bueno, cómo serían estos resultados con población LGTBI y dentro de las preguntas que nos han hecho había al menos 3 en ese sentido. Ya las planteado como una limitación, pero bueno, si quisiera aportar algo por si hubiese hecho algún estudio con este tipo de población, relaciones hombre-hombre, mujer-mujer respecto al sexting, o si ha leído algo de bibliografía. A ver, si ya la bibliografía sobre este tema en población heterosexual es muy reducida, en población LGTB es mucho más, porque parece que no existe. Entonces, es que esto supone un cambio, porque cuando hablaban de sexting, la mayoría de estudios que se han hecho sobre sexting es correlacionándolo con consumo de drogas, como una conducta de riesgo más. Entonces, ya cambiar el foco y decir, no, el sexting es una forma más de sexo para mucha población, ya supone un cambio y ya hay muy poco, porque hay muy poca gente que quiera mojarse en este aspecto. Entonces, si ya considero el sexting una forma de sexo más, ver qué está ocurriendo aquí, cómo se está agrediendo, todavía es más difícil, con algo además que ha surgido con esto. O sea, hasta que no ha aparecido el móvil no podía aparecer el sexting. Entonces, tenemos poco tiempo para mucha investigación y aparte, pues obviamente, pues ya sabemos que quién hace la ciencia desde dónde la hace, ¿no? Pues pasan estas cosas. Plantea también cómo se podría desarrollar un sexting sano sin esas diferencias de poder que has dicho. Imagino que se refiere a programas de intervención, cómo crees que se podría cambiar esto en las relaciones. A ver, yo creo que es importante primero que sepamos cada uno en qué lugar estamos. Es decir, cuando estamos así en muchas cosas. Entonces, yo tengo que saber en qué lugar estoy. Estoy aquí, y negociar desde mi lugar intentando, si estoy aquí, bajar y la otra persona que suba. Primero, negociar como iguales. Segundo, la asertividad sexual que han comentado me parece súper importante también. Y sobre todo también me parece importante el conocer lo social y cómo me afecta. Porque si no lo conozco, lo considero lo natural y entonces no puedo negociar desde ahí porque simplemente es como se hacen las cosas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta aquí entre el público?
¿Alguien? Sí, claro. Animaría especialmente a las chicas a participar porque está bien que tengamos nuestros espacios y también hablemos nosotras, que muchas veces pues al final nos da más vergüenza y nos han enseñado a estar más calladitas, entonces estaría guay escucharos. Ahora no habláis y me dejáis fatal, pero, pero se agradecería, aunque sea por hacerme el favor. Sí, no dejamos, vamos, ningún cabo suelto, creo yo, así que entiendo Nada, que haya... perfecto. Ah, sí, verdad. No, ya la he hecho. Vale, te preguntan, ¿tienes algún ejemplo de cómo eran los discursos de coerción en ambos géneros? ¿A qué se discurso de coerción. ¿A qué se refiere? Buena pregunta. Imagino que ejemplos Arroba de anónimo. cómo verbalizaban estas coerciones. ¿Cómo verbalizaban? Pues ¿Algún ejemplo? sería sobre todo... Venga, un momento, pasamos. En anteriores capítulos... Aquí. Vale. O sea, por ejemplo, chantaje emocional. Pues en una de las historias el chico decía a la chica que era su cumpleaños, que le hacía ilusión un detalle, entonces había muchos entrevistados que decían, es que me estás presionando diciéndome que quieres un regalo, que esta es esta fecha, que va a haber un avance de la relación. Por ejemplo, una forma de coerción que hablaban algunas entrevistadas era el tema de la autritis, que si no sé si habéis visto a Pamela Palenciano, recomendadísima, hablaba de la autritis, que es cuando juego con mi expareja. No, es que yo con mi expareja hacía esto. Yo con mi expareja practicaba sexting y contigo no. Entonces ya al final existe te estoy creando celos con otra persona que no existe y no conozco, pero es que con ella sí lo hacías y conmigo no. O al revés, tú con tu expareja hacías sexting y conmigo no. Entonces eso se llama la autritis. Existe otra persona con la que estás haciendo cosas que conmigo no haces. ¿Me quieres menos? Entonces al final es una forma de presionar. Yo qué sé, con la insistencia, pues sobre todo hablaba una persona, me estás creando el bucle, la insistencia lo que crea al final es un bucle. Es decir, yo estoy rumiando en mi cabeza porque te he dicho que no, y tú lo que estás haciendo es creándome a mí un bucle de rumiación aparte de ti. Es decir, tú empiezas a decirme, oye, ¿por qué no lo hacemos? Y otro día, ¿por qué no lo hacemos? Y otro día, ¿por qué no lo hacemos? Entonces al final yo estoy, ¿y por qué no lo he hecho? Y hoy, joder, es que le hace ilusión, hace más que decirlo, ¿y por qué no lo he hecho? Entonces al final yo creando un bucle externo, te creo a ti un bucle internamente. Entonces, no sé, así me podría poner con todas, porque soy muy pesada, pero yo creo que más o menos así algún ejemplo, y esa impresión de la iniciativa, pues es, esto ha sido idea tuya, vamos a hacer sexting mañana y te has rajado. Pues no, esto se tiene que hacer porque tú lo has propuesto y no te puedes echar atrás en última hora. Entonces, no sé si os parecen así, yo creo que además, probablemente las que estéis aquí habréis conocido, a lo mejor no en sexting, pero este tipo de formas de presión, que muchas veces, pues eso, al final en interacciones sexuales normales, pues es lo típico de, yo qué sé, yo me he bajado al pilón y tú no te bajas. Pues eso sería expectativa de la reciprocidad al final, ¿no? Yo he hecho algo que tú no haces y me lo debes. Entonces al final ese me lo debes es la coerción. Es crear en la otra persona la sensación de me debes este tipo de interacción sexual. Entonces, claro, aquí viene mucho el género por lo que hablábamos, el poder que yo tengo de pedir a la otra persona algo. Si tú también hablaban, y ya, claro, también muchas entrevistadas hablaban que si yo como chica pido algo a un chico, el chico se ríe. No me toma en serio, porque pues no lo hago, o vaya, esta tía está más salida que el pico en la mesa. No me toman en serio. En cambio, si un chico me lo pide a mí, yo me preocupo, porque él quiere hacer algo. Entonces hablaban también sobre si una chica insiste, es que no se la toman en serio. En cambio, si un chico insiste, sí se lo toman en serio. Pues esta diferencia a veces de poder también. Sí. Es que la cosa es que es muy difícil, porque además la presión no solo la hace tu pareja, la hacen tus amigos, la hace tu grupo, la hace Twitter, la hace la sociedad. Entonces, es muy difícil porque yo para hacer este trabajo, claro, digo, yo fui con dije, voy a identificar tipos de presión y de repente me encontré
que era difícil, porque no es tu pareja en sí la que puede estar haciendo presión, sino puede estar haciendo presión el sentir que tú estás haciendo algo mal. Al final a las chicas, en este mundo binario, estoy hablando del mundo binario porque socialmente existe el mundo, socialmente nos imponen un mundo binario, ¿no? Pues en este mundo binario a las chicas nos han enseñado a complacer y a ceder. Y es importante que, aunque yo esté muy deconstruida, eso me afecta. Y es importante que lo conozca para lo que hablábamos, hacer explícito lo implícito para saber cómo me afecta. Porque si no, no me doy cuenta de por qué me siento mal cuando le digo a mi novio que no, por ejemplo, o a mi novia que no, porque al final también en relaciones LGTB+, también sería súper interesante ver cómo se establecen esas jerarquías de poder. ¿Quién está haciendo? ¿Es el rol masculino ejercido de otra forma? ¿Es la plumofobia, por ejemplo, que podríamos ahí hablar un montón, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil y que por eso es tan importante hacer explícito lo implícito. ¿A ti? Me gusta mucho esa frase, hacer explícito lo implícito. Genial, sí, sí. Hala, ¿Alguna pregunta más? Pues salió sobre todo con el tema de la confianza, porque la confianza era el requisito básico para hacer sexting, porque yo comparto contenido comprometido con alguien en quien confío, porque confío en que tú no lo vas a sacar. Hay muchos estudios que hablan en que sobre todo las mujeres son las verdaderas perdedoras cuando una imagen se difunde, porque cuando es un hombre, pues al final pues puede ser desagradable una imagen desnuda tuya, pero es que si es una mujer estamos hablando de mi honra profesional, estamos hablando de etc, 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 porque se asume que tú como mujer es tu cuerpo desnudo, no debería estarse enseñando. Entonces, como tu cuerpo desnudo está afuera, al final afecta al nivel de coerción, sí que afecta, porque encima yo esta foto ni quería enviártela. O sea, te he hecho el favor, te he mandado esto y esto sería... Aquí me estoy poniendo yo un poco a hipotetizar, pero yo diría que sería una doble, ¿no? Yo no quería mandar la imagen, entonces me cae doble culpabilización de la sociedad porque, uno, eres mujer, ¿qué haces haciendo sexting? 2, eres mujer haciendo sexting, has hecho algo que no querías hacer. ¿Por qué estás haciendo algo que no quieres hacer si estamos en una sociedad libre, individualista, en la que todos tenemos libertad y podemos hacer lo que queremos hacer? Vale. y 3, tu imagen está rulando por ahí. ¿En quién confías? ¿A quién le das tus fotos? ¿Y cómo denuncias? ¿A quién denuncias? ¿Y qué te dicen cuando denuncias? Gracias. Que no he dado las gracias a las preguntas. Gracias a todas. Bueno, gracias a ti por tu respuesta.